¿Notaste que todo está a un bit de distancia? El estadio, tu casa, el centro de vacunación, el trabajo, la universidad. Estés donde estés y vayas donde vayas, siempre hay un bit para ti. Descarga la app y muévete sin preocupaciones. Bit, ¿a dónde vamos? Librerías solo para fumadores, libros para ti, para tu colección, para tu casa, para tu tesis. Lo mejor en libros lo vas a encontrar aquí en la librería solo para fumadores de Christopher García. Puedes encontrarlos en Girón Camaná 936 o seguirlo en sus redes sociales tanto en Facebook como Instagram. Te esperan. Se acerca la época de postular a la universidad. Así es, se viene ese momento crítico en el que miles y miles de adolescentes a lo largo de todo el Perú están decidiendo entre estudiar lo que realmente quieren, estudiar lo que quieren y al mismo tiempo pueda tener una salida laboral confiable o simplemente entregarse al caos. Y este canal los últimos 2 años se dedicaba a divulgar contenido histórico, por lo que muchos de ustedes me han preguntado: Merlín, ¿qué de bueno hay en estudiar historia? Es cierto que es una carrera muerta en cuanto a cuestiones laborales, es cierto que es una carrera simplemente de memoria, es cierto que tengo que tener mucho conocimiento previo para poder ingresar a esta carrera, es cierto que sin hábitos lectores voy a morir ahí adentro. Pues estoy recogiendo algunas de sus dudas y también algunos de sus prejuicios para este video, ya que vamos a responder algunas verdades y mitos sobre el historiador. Así que si tú estás pensando en postular a la carrera de historia, te invito a que veas este video. Yo particularmente estudié la carrera de historia en la Universidad Nacional Federico Villarreal, pero he tenido muchos amigos que están vinculados a la historia tanto en la San Marcos como en la Católica y en algunas universidades de regiones como en mi querida Tacna de la Jorge Basadre. Así que yo soy Merlín, atrás de la cámara está Lord Bigotes y esta es la biblioteca de Merlín. Corre video. Mito número 1. ¿Los historiadores tenemos mansiones? Sí, esto de verdad para mí me ha sonado risible. Y de hecho cualquiera diría: oye, pero qué absurda esta pregunta. Y es que realmente me la han hecho en varias ocasiones. Y es que aquí hay que hacer un breve punto de quiebre. Hollywood, con su producción audiovisual, ha creado un estereotipo del historiador como ese abuelito en una mansión, en una biblioteca gigantesca con un perrito llamado Rufus, que para encerrado todo el día allí en sus investigaciones, y que la verdad es que tiene más un aire a un aristócrata inglés que a la verdad o a la realidad tal como la percibimos. Y es que la respuesta a esto sería no. De hecho, los que tienen mansiones creo que no conozco ninguno. Particularmente en mi caso, lo que yo he estudiado con chicos de clase media y media baja, es que todos compartíamos los mismos gustos y las mismas necesidades, o al menos parecidas o en sintonía similar. Y es que no creo que sea una carrera de ricos, como se podría decir, ya que teníamos que estar igual sufriendo como ustedes por el tema de los pasajes, pelear con el cobrador por el medio pasaje, buscar libros o fotocopiarlos en el peor de los casos en la fotocopiadora de la universidad, ir a buscar libros baratos a Quilca, a Girón Camaná, o ir a coloquios de otras universidades, porque siempre es muy enriquecedor ir a otras universidades para ver distintos puntos de vista sobre un acontecimiento. Y es que el mundo del historiador o el mundo del estudiante de historia es tal cual como te imaginarías en un mundo de, por ejemplo, estudiantes de administración o estudiantes de ingeniería o estudiantes de comunicación. No hay mansiones por lo que yo he visto, así que sería bueno quitarnos esa idea hollywoodense del historiador con su perro, con su mansión, con su biblioteca enorme y en una posición de Lord inglés. Ahora, con respecto al tema de la salida laboral, es cierto, es una carrera que es un tanto complicada de encontrar una situación laboral estable, ya que por ello muchos historiadores terminan optando por el tema de la docencia, pero también está el tema del archivo, y es que la clasificación o la administración de documentos es también labor del historiador, que comparte también con los archiveros, y es otra de las salidas laborales. Otro tema también puede ser el tema de la investigación o prepararse para docencia universitaria. ¿Verdad o mito número 2? ¿Los historiadores tienen una vida normal? Y aquí viene otro de los grandes prejuicios, y yo creo que es un prejuicio también formado por Hollywood o formada por las grandes producciones audiovisuales o hasta incluso a veces por la misma literatura. Y es que no, los historiadores no son nerds de los libros, o al menos no todos los que yo conozco. No están 100% de su día pegados a la biblioteca, yo tampoco lo estoy, sería mentirles y sería un prejuicio un tanto absurdo afirmar ello. Ya que los historiadores, al igual que las personas comunes y corrientes, también les gusta el fútbol, también les gustan los deportes, también les gustan los videojuegos,
También les gusta viajar, colgar sus fotitos en redes sociales. También tenemos pasiones y obviamente también tienen credos. Ya que eso también me han dicho muchos. Merlín, es cierto que todos los historiadores son ateos y eso es mentira. Hay muchos historiadores que yo conozco que tienen su fe muy marcada, pero ello no interfiere en sus estudios o en sus investigaciones, ya que hay una separación muy clara del tema de lo personal con lo académico. Por ejemplo, uno de los grandes estudios acerca de la historia de la Iglesia Católica en el Perú es del padre jesuita Jeffrey Klaver, y es la verdad un referente bibliográfico muy pero muy serio dentro del mundo académico. Así que hay una vida normal, hay una vida tranquila, no hay una vida de ermitaño, por lo que ese prejuicio también sería bueno desterrarlo. Lo que sí es cierto es que durante los procesos de investigación y durante los procesos de armado de textos académicos, ahí sí, y esto creo que sí es algo que comparto con muchos, ahí sí es una época de emo, ya que uno se encierra, aunque sea un breve periodo de tiempo, con toda la información que hay que procesar, y creo que es lógico, uno no puede leer con 100 distracciones por todos lados. Así que durante esos periodos de tiempo en los cuales el historiador se dedica exclusivamente a lo suyo, sí podríamos decir ahí que sí se trata de un ermitaño, pero vamos, en todas las carreras creo que es parecido, ¿no? Tú no puedes hacer un proyecto siendo un ingeniero, o siendo un abogado haciendo 1000 cosas recreativas a la vez, o quizás sí, pero en nuestros casos se nos complica un poco más. Y sobre ello y los ritmos de lectura, es cierto, si eres una persona que está pensando en postular a la carrera y no tiene hábitos de lectura, te va a costar mucho acostumbrarte, ya que los ritmos de lectura dentro de una carrera teórica como historia son muy elevados y los controles de lectura son muy constantes. Así que si estás pensando en unirte a este mundito hermoso, bello, pero a la vez sacrificado como todas las carreras, revisa bien tus intereses y revisa bien tus costumbres de lectura, ya que esa va a ser tu mejor escudo de defensa frente a lo que se te va a venir 5 años. Prejuicio número 3. ¿Para qué hay tantos historiadores si la historia es una sola y todos deben estar de acuerdo, no? Porque al final de cuentas el pasado es el mismo. Eso es tremendamente falso. No todos los historiadores están de acuerdo con los mismos acontecimientos. Y es ahí donde viene, por ejemplo, la gran diferencia de lo que podría ser un historiador de profesión con un aficionado a la historia. Claro, sin desmerecer también la noble labor de un autodidacta, pero en el caso de la formación del historiador de carrera, creo yo hay un acercamiento más temprano y más directo a la múltiple variedad de bibliografía que existe sobre un tema. Y es que realmente allí te das cuenta que no todos piensan igual y cada historiador en realidad tiene su propia versión, o mejor dicho, su propia interpretación de un acontecimiento, que en algunos casos puede ser tremendamente discrepante y en otros casos puede ser complementaria. Y es que justamente allí está el truco, allí está el tema. Si tú has seguido estos videos de la biblioteca de Merlín, habrás visto que no mencionamos un hecho como un acontecimiento absoluto, sino lo mencionamos bajo la luz de un autor que ha investigado sobre el tema, ha llegado a un punto interesante y creo yo se merece una difusión, ya que cuenta con una aprobación grande. Discrepancias tremendas entre historiadores, por ejemplo, serían las que tienen la historiadora Carmen McEvoy con el historiador Heraclio Bonilla. Ambos tienen una visión distinta sobre lo que es el periodo del civilismo. Mientras para McEvoy hay un proyecto nacional, para Bonilla simplemente lo que es un periodo de saqueo rentista. Ahí hay una discrepancia y ambos tienen también un cierto peso dentro de la academia. Otra de las discrepancias puede ser la visión de la independencia del historiador Heraclio Bonilla y Karen Spalding frente a la visión tradicional de la independencia que se tenía hasta antes de los 70, cuya diferencia ya la expliqué en algún momento en los videos anteriores sobre el tema de la independencia en el Perú. Otra de las grandes discrepancias, por ejemplo, podemos encontrarla entre los historiadores María Inés Valdivia frente a Luis Castro Olivas, en la que ambos tienen algunas visiones completamente discrepantes acerca de la evolución de la masonería en el Perú. Y bueno, una de mis discrepancias favoritas, la del libro Contrahistoria frente al resto de los historiadores, ya que yo me acuerdo cuando se lee ese libro que es un libro de ficciones históricas pero con una base interesante para poder partir sobre la ficción, era que la mitad de la comunidad la consideraba literatura y la otra mitad la consideraba historia. Así que no te dejes engañar, que no te digan, no, ¿para qué estudiar dos si todos al final hablan lo mismo, todos al final llegan a la misma conclusión? Y eso es mentira, hay mucha heterogeneidad dentro de ese proceso. Y finalmente también la interdisciplinaridad enriquece esta experiencia, ya que con la ayuda de otras ciencias sociales afines o ciencias duras que puedan colaborar con el proceso de análisis, también se enriquece mucho más la visión del historiador. Punto número 4. Oye, ¿es cierto que para estudiar historia tengo que ser un tremendo memorista? Eso, a mi juicio, es el peor de los prejuicios. Y es que realmente el historiador no es memorista.
parece, pero no lo es. Ahora, quienes me conocen saben que yo tengo una memoria de pollo con amnesia. Este prejuicio es tan pero tan extendido que incluso creo que todos los historiadores, en el momento en que hemos tenido que hacer reuniones sociales, se han topado o nos hemos topado con un prejuicio parecido. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo solía reunirme en grupo con mis amigos o los amigos de mis amigos, y yo sé decir, oye, yo estudié historia, porque siempre sucede la clásica, ¿no? ¿Qué has estudiado? Cuando tú decías que habías estudiado historia, te decían, a ver, cuéntame, ¿qué pasó en el año 7760 de Cristo en este mismo lugar? ¿O quién fue el tío del abuelo del sobrino del nieto de Luis XVI? ¿O qué fue de las legendarias botas de Napoleón que usó en tal batalla y que finalmente se conservaron después de la caída del imperio? Y mi respuesta es, no lo sé, porque sencillamente no abarca el estudio de la historia ese tipo de cosas. Para más detalles de este punto voy a estar haciendo un taller en las próximas semanas de introducción a la historia para poder expandirme muy bien en esta parte del tema de la memoria y la historia. Voy a estar haciéndolo público en mis redes sociales, así que si no me has seguido en mis redes sociales te la dejo aquí. Pero adelantando algo, los historiadores de hoy en día no siguen un proceso memorista. Quizás ello se debió en la época del positivismo, ya que allí sí había una importancia muy fuerte de la memoria. Nosotros nos guiamos de lo que actualmente se conoce como la escuela francesa o la escuela de los anales. Sí, ya sé que suena horrible ya, pero esa es la forma. Y en este modelo francés lo que nosotros hacemos es priorizar la interpretación, las causas, las consecuencias por encima de las fechas, por encima de los nombres o por encima de los datos, ya que nos parece más relevante un porqué a simplemente una narración detallada de lo que existe. Con esto puede haber discrepancias quizá con ustedes, pero es el modelo hegemónico que se utiliza el día de hoy. Y es que de verdad, programas como por ejemplo El Precio de la Historia de History Channel nos han hecho mucho daño, ya que en esos tipos de programas la gente piensa que el historiador es un experto en todo, y realmente no lo es. De hecho, la historia tiene muchas ramas: historia social, historia económica, historia política, historia rural, microhistoria, historia de las mentalidades, historia de género, etc. Así que aquí la memoria no creo que sea determinante, quizá una capacidad breve de retención, pero no algo determinante. Pero aún así, si tienes problemas de memoria, puedes llamar a mis amigos de SOS Doctor. SOS Doctor, médicos a domicilio, médicos que van a ir hasta la puerta de tu casa para atenderte con respecto a algún mal o alguna dolencia que tengas. Así es, olvídate del tráfico, olvídate de las colas, olvídate de los malos médicos, y mis amigos de SOS Doctor te van a dar un tratamiento A1, una atención A1, olvidándote de todos esos problemas a la hora de ir a buscar una cita con el médico. SOS Doctor atiende casos de COVID grave, COVID leve, laboratorio, atención de gestantes, atención al adulto mayor, psicología, etc. Contáctate los números que te aparecen aquí en la publicidad, contáctate con sus redes sociales y no te olvides de decirles que vienes de parte de la biblioteca de Merlín. SOS Doctor cuenta con diversas modalidades de pago que se van a ajustar a tu situación. Así que no lo dudes más, regala salud, regálate salud, regálale salud a alguien más y busca los servicios de mi amigo SOS Doctor. SOS Doctor, médicos a domicilio, médicos de cabecera, patrocinio de este video de la biblioteca de Merlín y que le pone las croquetas libres de Omicron a Bigotes una semana más. Ahora sí, continuamos con el video. Puesto número 5. Los historiadores no somos arqueólogos, no nos confundan. Esto es otro de los mitos ultra difundidos, y esto me ha pasado. Por ejemplo, en una ocasión que me tocó ir a un pueblito y me preguntaron: joven, ¿usted qué cosa ha estudiado? Y yo le digo: yo he estudiado historia. Y lo primero que me dice es: ah, mira, allá arriba hay una huaquita, tendría que ir a hacerle un análisis. Y yo digo, ¿pero por qué? Y es que también aquí existe una tremenda influencia, por ejemplo, de lo que son las artes visuales, como el tema del cine, películas como Indiana Jones o algunos thrillers psicológicos como por ejemplo El Código Da Vinci, han hecho creer que los historiadores somos una suerte de hombres que se dedican a estudiar todo del pasado. Y es que de cierto modo es así, pero no como se cree, o sea, no somos analistas de huacas totalmente. Nuestro campo de acción son los soportes escritos, son los soportes en los cuales podamos interpretar a partir de una lectura. Para el campo de lo que es análisis de restos materiales o restos monumentales, sí entra el tema de la arqueología. Ahora, no me malinterpreten, no es que tampoco seamos ignorantes completos del tema, pero no es nuestra especialidad directa. Por ejemplo, nosotros no manejamos las técnicas de estratigrafía o carbono 14, quizás como si lo podría manejar mucho mejor un arqueólogo. Y es que, nuevamente lo repito, nuestro campo de acción son los libros o son los soportes escritos. Sin embargo, no estamos alejados de los arqueólogos, ya que son profesionales con los cuales complementamos nuestro trabajo, sobre todo en épocas en las que no hay escritura, como por ejemplo las épocas de las culturas ágrafas. Esto nos permite complementar visiones y hacer la historia mucho más precisa.
Y prejuicio número 6, ¿para qué diablos compran tantos libros si con una sola colección ya tendrían toda la historia completa? Y esto es finalmente el prejuicio que a mí más me duele, porque realmente hay mucha necesidad en comprar las últimas publicaciones, y quizás esa es la razón por las cuales muchos historiadores valoramos a muerte nuestras bibliotecas. Yo, por ejemplo, tengo una pequeña biblioteca aquí, que la que trato todos los años de renovar los libros por publicaciones más recientes. ¿Por qué? Porque la historia está en constante evolución, y seguro vas a decir, la historia la escriben los vencedores y seguro por eso tienes que estar comprando varios libros, porque ahora salen las versiones de los vencidos. No. Lo que pasa es que los historiadores todo el tiempo están haciendo nuevos descubrimientos, están haciendo nuevas interpretaciones, se están descubriendo nuevas fuentes, y a raíz de eso la historia se va refinando, o van apareciendo interpretaciones de nuevos historiadores, o quizás hay publicaciones de jóvenes historiadores que han terminado la carrera y están especializándose en algún tema. Por lo que siempre es una necesidad de estar constantemente actualizado. Y esto a nosotros nos pone en un limbo muy incómodo. Somos una carrera que no tiene muy buena salida laboral, los libros de historia son muy caros dentro del mercado y tenemos que actualizarnos todo el tiempo. Por favor, que alguien haga algo. Y es que en la historia nada está dicho, como les digo, todo está en constante evolución. Así como la ciencia constantemente evoluciona y cambia sus paradigmas, en la historia pasa exactamente lo mismo. No es la misma interpretación de la independencia que tenemos, por ejemplo, a inicios de la República Aristocrática, con por ejemplo la visión de hoy en día que se tiene con respecto a la independencia concedida o concebida. No es la misma la visión que tenemos desde inicio del siglo XX con respecto al civilismo a la visión que tenemos hoy en día, como por ejemplo con especialistas como Carmen McEvoy. Y es que esa necesidad de estar constantemente informado, y ojo, informado con las últimas publicaciones, es lo que hace realmente al historiador un especialista dentro de su área. He allí, por ejemplo, uno de los grandes problemas que yo le veo a informarse de historia por internet. Ya que sí, es cierto, en internet hay una gran cantidad de información, pero los últimos libros no están en internet, no están digitalizados necesariamente. Quizás sí artículos de revista como Histórica, pero las últimas publicaciones no las encuentras disponibles para leer en internet y estás obligado a tener que adquirirlas. Así que si realmente, como todo en esta vida, quieres ir refinando una habilidad, tienes que invertir. Pero no lo veas como un gasto, sino míralo como lo que te acabo de decir, una inversión, ya que la historia, al estar en constante evolución y tú al ser un sujeto que está relacionado a ella, literalmente estás invirtiendo en ti mismo. Muy bien amigos, hasta aquí nada más el video del día de hoy. No te olvides pasar por la página de YouTube de mi amigo Carlo Levin, quien es mi compositor, tiene composiciones bellísimas, te estoy dejando aquí en la descripción de este video. Quiero agradecer también a mi ilustrador y animador Aaron, el usuario que te dejo su Instagram acá, hace trabajos bellísimos, así que visita su Instagram para ver más cosas de él. No te olvides que todos los jueves tenemos directo a las 8 de la noche interactuando con los suscriptores, y también si quieres ser un mecenas de este canal puedes yapear o plinear a los enlaces que te aparece aquí o al BCP que te aparece aquí. Todas las donaciones son para cubrir gastos básicos del canal. Yo soy Merlin y conmigo será hasta otro jueves con otro video más de la biblioteca de Merlin. Nos vemos.